Sí, buena tarde, amables audientes de Televisión Maya, el canal multicultural de Guatemala. Estamos en el espacio Una mirada crítica sobre Guatemala de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala, Avanzo. Mi nombre es Danilo Rivera y hoy tengo el gusto de conducir y moderar este programa. Y bueno, vamos a hablar un tema súper interesante sobre los mayas y el catolicismo. El encuentro de dos visiones del mundo, a propósito de la publicación recientemente publicada por el Instituto del autor invitado John Early. Esta publicación quiero comentarles que fue presentada el día martes 26 de junio en el Centro Cultural Luis Cardosa y Aragón de la Embajada de México en Guatemala. Y bueno, la inquietud, qué es lo que trata este libro que nos está arrojando a la sociedad guatemalteca, mexicana, para preguntarnos sobre qué es esto, sobre la religiosidad, la espiritualidad, dos visiones del mundo, la española, la católica y la maya. En ese sentido quiero pues comentarles quién es el autor, John Early, que es antropólogo cultural con el doctorado por la Universidad de Harvard. Y bueno, también fue sacerdote jesuita, o ya no lo es. Él trabajó en la comunidad maya Tzotzil de Sinacantán en Chiapas, México, y más adelante también trabajó en el área Tzutujil de Santiago Atitlán, Sololá, Guatemala. Y esta experiencia, esta vivencia, pues le permitió indagar y poder construir este novedoso e interesante libro para poder pues plantear sobre algunas perspectivas que él llama, por ejemplo, la anomalía, que consiste, según él, en esta idea de la necesidad del sistema religioso de los mayas de contar en ciertos momentos con un sacerdote católico no maya. Y bueno, en este sentido pues está invitando a hacer un análisis histórico sobre la construcción de la religiosidad, y es interesante el abordaje histórico sobre el catolicismo en esta época. Bueno, para ello vamos a tener la participación y los comentarios de Miguel Seto, que es estudiante Ixil, candidato al doctorado en Ciencias Sociales por la Escuela de Altos Estudios de París, Francia, y también pues tiene una maestría en Sociología y actualmente está acompañando a la Alcaldía Indígena de Nemaj, con quienes está trabajando todos los temas sobre defensa del territorio y la memoria histórica Ixil. También vamos a tener la presencia de Carolina Escobar Sarti, que es escritora, poetisa y también pues, es candidata al doctorado en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad de Salamanca. Para empezar este segmento, pues queremos preguntarte y empezar a conocer que, bueno, tú comentaste este libro junto con Carolina el pasado martes y queríamos saber, que le contaras a la audiencia qué es lo que te provocó leer este libro, qué sentimientos, qué emociones, qué reflexiones. Bueno, gracias por la invitación, ¿verdad? Nuevamente, tanto a Avanzo como a la Academia. Bueno, en principio creo que es un libro bastante interesante porque aborda dos fenómenos que normalmente se analizan de forma separada. Es decir, por un lado la Iglesia Católica y toda su religiosidad, y por otro lado la espiritualidad maya, ¿no? Y lo que este autor trata de hacer, como lo decías, es cómo esta anomalía, ¿verdad?, de la cual él habla, por qué se dio, ¿verdad?, y cuáles fueron los orígenes de esto. Es decir, por qué en muchas comunidades mayas hay todavía una constante en la presencia de un sacerdote católico, la misa, el bautizo y también la recurrencia de los santos, ¿no? Entonces, digamos, a mí me llamó mucho la atención el libro, en primer lugar porque es una persona que escribe, sobre todo a partir de su experiencia, como lo decías, de párroco, ¿no? En su momento, una persona que primero trabajó en el lado de México y luego en el lado de Guatemala, y de cierta manera creo yo que la parte más interesante del libro, o una de las partes más interesantes, es cómo él analiza el desarrollo histórico de la Iglesia Católica desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XX, es decir, 1930, 40, 50. Toda esa parte a mí me parece sumamente interesante porque da mucha información que suele desconocerse, ¿verdad?
como qué tipo de información. Mira, por ejemplo, hay cosas muy, muy interesantes. Él comenta, por ejemplo, da datos, ¿no? Por ejemplo, que en 1550 había aproximadamente en este territorio maya 1 millón de personas y solo había 100 frailes. Entonces, digamos, la finalidad que tenían los españoles en esa época, que era civilizar, cristianizar, hispanizar, digamos, ¿verdad? De cierta manera tuvo dificultades también, ¿no? Y uno de estos es este dato, es decir, había poco personal, digamos, de la Iglesia Católica, y bueno, a partir de él comienza a analizar la estrategia propiamente de la Iglesia, ¿no? Construcción de parroquias, de diócesis, concentración en pueblos de indios, lo que conocemos, ¿verdad? Es decir, reducir a la población para poder controlarla y hacer más fácil la evangelización. Y bueno, y todas las tácticas que la Iglesia desarrolla para evangelizar, ¿verdad? Como crear pueblos de residencia y pueblos de visita. Es decir, un pueblo de residencia es aquel donde el padre vive ahí. Entonces hay una misa todos los días. Y los pueblos de visita es cuando un padre llegaba, o un fraile, ¿no? Entonces, digamos, son algunos de los elementos que creo que son bastante interesantes, ¿no? Sí, bueno, a mí me surgía ahí un poco cuál fue esta perspectiva sobre la existencia de la resistencia, la dominación, ¿sí? Cómo es de interesante poder empezar a partir del recorrido histórico que hace el autor, que dice, bueno, hasta 1600 aproximadamente es que se empieza ya a generar otro tipo de comunicación, porque en su principio, pues la comunicación es visual, ¿sí? Es una comunicación visual. Unos que tienen pues el idioma maya y otros con el idioma español y no se entienden. O sea, ¿cómo se va a evangelizar en un marco que pues, no hay una comunicación más allá de lo visual? ¿Verdad? Eso es como uno de esos elementos interesantes y bueno, el tema de la parroquia, la instauración de las parroquias, qué es lo que sucede con aquellos lugares que pues no tenían la presencia que no era parroquia de residencia, ¿verdad? Entonces, claro, ¿qué dinámica es la que se empieza a gestar ahí para poder hablar de lo maya y de lo católico, ¿verdad? Claro. No, pues el autor parte de un hecho, bueno, él tiene la inquietud, que la problemática es esta, ¿no? La que decíamos de la anomalía. El autor al final dice, o sea, una de las conclusiones a la que arriba es, de cierta manera, una percepción de que los dioses españoles eran mucho más fuertes que los dioses mayas. Y que en esa guerra, una guerra cruenta, los mayas terminan incorporando digamos, aparte de sus creencias, algunos santos católicos, ¿no? Y entonces ahí, a partir de ese momento, él comienza a mostrar varios ejemplos. Creería que una de las cosas que es necesario también tomar en consideración y que a veces en el libro no está muy claro, es todo ese proceso de resistencia de que muchas comunidades desde un principio trataron de mantener y conservar sus propias prácticas, ¿no? Visiones de mundo, creencias, ¿verdad? Y que no es necesariamente el adoptar algo, ¿verdad? Es también, digamos, son varios procesos los que se fueron dando, ¿no? Creo que esto sería de una otra manera en el libro lo retoma y bueno, podríamos dar ejemplos concretos, por ejemplo, de lo que yo digo de la resistencia de los pueblos, ¿no? Sí. Pues bueno, ahí es súper interesante todo este tema, tanto a la resistencia, pero también a todas estas figuras de lo que se ha ido construyendo, ¿no? El tema del sincretismo, o si realmente se ha ido adoptando, o se adoptó, o se evangelizó, o realmente existe un paralelismo, como al final lo trata de plantear, entre dos visiones del mundo, pues que, como tú indicas, está toda la visión de los mayas de poder adoptar a aquellos dioses, ¿sí?, que vencieron, ¿sí?, y no necesariamente la sustitución, ¿verdad? Entonces yo creo que esto es sumamente novedoso poder plantear a nivel de los estudios de la religiosidad, ¿verdad? Como tú planteabas, pues hay que cuestionar cómo se aborda la resistencia y esta construcción de anomalía. Nosotros vamos a ir a un corte y pues nos vamos a seguir profundizando en este tema súper interesante sobre los mayas y el catolicismo.
el encuentro de dos visiones del mundo y dos visiones que, bueno, vamos a ir desarrollando acá. Regresamos en un momento. Gracias.